lo, lo primero que recordamos es los polinomios de Taylor, que todos sabemos que son una herramienta fundamental para el cálculo. A los chicos siempre les llama mucho la atención cuando uno les dice que en realidad las únicas operaciones que saben hacer las calculadoras son las de sumas y productos, y que cualquier otra cosa que ellos le pidan a una calculadora que calcule, en realidad no es que la calculadora sabe evaluar funciones trigonométricas, ni exponenciales, ni logaritmos, sino que lo que calcula con mucha rapidez, con muchos términos para aproximar esas funciones, es un polinomio. Así que si algo tiene de interesante este tema, es todo lo que uno puede decir de las aproximaciones de otras funciones usando los polinomios de Taylor. También uno puede recordar los polinomios de Lagrange, que son muy usados también en análisis numéricos, cuando uno tiene que interpolar un conjunto de puntos, ¿no? También para los chicos, cuando uno tiene una nube de puntos, cuando uno les habla de funciones, no como una expresión analítica que uno aprende a graficar, sino como una tabla de valores, ¿no? Un conjunto de puntos del plano, donde el punto está indicando el valor de la variable independiente y el valor que toma la función en ese punto. Bueno, ¿cómo se puede armar, dado una nube de puntos del plano, algún polinomio, alguna función polinómica que pase por esos puntos, alguna función polinómica que minimice de alguna manera el error que uno comete si piensa en una función que pasa por esos puntos? Bueno, todos esos ejemplos típicos que a lo mejor uno, por más que no lo dé, lo puede comentar, son temas de análisis numérico, y para ellos uno requiere el manejo de polinomios. Entonces después lo que hacemos acá es recordar la definición formal de polinomios. Por convención, acá llamamos n sub 0 a los naturales, unión con el 0, pensando que los naturales no contienen el 0, y llamamos k, pensando en la notación usual de cuerpo, digamos, a los reales o a los complejos. Y decimos que un polinomio en una indeterminada x, pues con coeficientes en k, es una expresión de esta forma. De paso, uno puede, para que los chicos trabajen esta notación de sumatoria, escribirlo de esta manera. Entonces, bueno, recordando la definición formal de polinomio, uno recuerda enseguida a qué le llama término de grado, a sub i por x a la i, lo que uno llama término de grado i del polinomio. A sub i es el coeficiente, y llama a sub 0 al término de grado 0, o, bueno, mejor dicho, llama término independiente al término de grado 0, que lo denotamos como a sub 0. El polinomio nulo es el que tiene todos los polinomios, todos los coeficientes 0, y cuando uno tiene un polinomio que es distinto del polinomio nulo, uno llama grado del polinomio al n más grande, de manera tal que la sub n sea distinto de 0. Entonces uno llama grado de polinomio a ese natural n, y al término de ese grado es lo que uno llama término principal, y coeficiente principal a la sub n que está multiplicando a x a la n. Y llama polinomio mónico a los que tienen coeficiente principal 1. Y a los polinomios de grado 0, o sea, la consta, se llaman constantes. Bueno, entonces simplemente algunos ejemplos como para trabajar. Dado un polinomio, encontrar el término independiente, cuál es el coeficiente de determinado grado, cuál es el término de determinado grado, bueno, de decidir cuál es el grado del polinomio, cuál es el coeficiente principal para decidir si es mónico o no. Todos simplemente ejemplos como para eso. Claudia, vos cuando querés decir algo, me interrumpís, ¿no? Dale, dale. Hacemos, contá un poquito de operaciones y después hacemos algo con álgebra. Bien. Entonces, definimos, para que quede claro, que dos polinomios son iguales cuando tienen el mismo grado y cuando todos los coeficientes son iguales, término a término. Es lo que uno se imagina. Y los polinomios típicos que uno estudia son el polinomio cuadrático, a por x cuadrado más b por x más c,
con a distinto de 0 para que efectivamente sea un polinomio de grado 2. Entonces, bueno, después vamos a hablar un poco de esta lista gráfica de GeoGebra y de cómo entrar estos coeficientes para poder pensar en la representación gráfica de esta función, de polinomio cuadrático, de esta función cuadrática que seguramente uno también lo relaciona con la parábola. Acá después cuando hablemos de esto, vamos a ver cuando uno explica funciones cuadráticas o polinomios de grado 2, siempre trata de pensar cuál es el efecto que se produce en la representación gráfica, en la parábola, con una variación en los coeficientes. Uno dice, si el A es positivo, el polinomio se abre hacia arriba, si es negativo hacia abajo. Bueno, en GeoGebra, o si uno toma como función polinómica de grado 2 x al cuadrado, para a partir de ella estudiar muchas otras, ese A multiplicando a x al cuadrado o lo cierra o lo abre al gráfico de acuerdo si el A sea mayor o menor que 1, o como decíamos, lo deja cóncavo, convexo hacia arriba o lo convierte en convexo hacia abajo de acuerdo al signo. Bueno, y eso con GeoGebra, con la función esta de deslizadores, es realmente lindísimo para explicar porque uno crea un deslizador, después lo vamos a ver en los ejemplos, y va viendo cuál es el efecto que causa eso en la modificación de los coeficientes en la gráfica. Bueno, esto es un poco pensando en lo que vamos a hacer después. Si uno quiere hablar un poquito de estructuras algebraicas, uno dice que el conjunto de polinomios en la indeterminada x, con coeficientes en k, que habíamos dicho eran los reales o los complejos, tiene estructura de anillo. Básicamente uno esto a los chicos se los dice, aunque no le hable de la estructura, del nombre de la estructura algebraica, uno le dice los polinomios se suman, y la suma de dos polinomios da otro polinomio. Los polinomios se multiplican y el producto de polinomios da otro polinomio, y también le habla de cómo se van modificando los grados. Digo, uno habla de la estructura de anillo sin ponerle ese nombre. Como uno define la operación de suma de dos polinomios, sumando coeficiente a coeficiente, bueno, si P es un polinomio de grado n y Q es un polinomio de grado n, el polinomio P más Q tendrá como grado, a lo sumo, n más n. Digo a lo sumo porque a lo mejor si los dos son de grado 3 y tienen los coeficientes de x al cubo, uno el opuesto del otro, no va a llegar a grado 3, sino que va a ser de grado 2. De los 2 grados, a lo sumo es el máximo, ¿verdad? Entonces, bueno, uno recuerda la noción de la operación de suma. Acá uno dice si P es el polinomio que llamamos A sub I a los coeficientes, y Q de X es el polinomio que llamamos B sub, acá debería decir J, B sub ¿no? J, ¿no? Con Bueno, J no, de B sub I por X a la I tendríamos que haber puesto ahí entonces. en vez de X a la J. Sí, lo voy a corregir. Dale. Pero bueno, lo importante es que P más Q es otro polinomio y C sub K, el coeficiente de X a la K, simplemente es el A a la K más B a la K. Ahora, cuando uno multiplica polinomios, yo no sé, uno cuando lo explica a mano, en general pone un polinomio abajo del otro y hace cada término de uno de los que multiplica por todos los de arriba, ¿no? Y los van columnando y va sumando. Eso es porque cuando uno va a definir el producto del polinomio P por Q, dice que si llamamos D sub K al coeficiente de X a la K, fíjense que el D sub K se obtiene multiplicando los AI y los BJ de manera tal que I más J sea K. Entonces acá hay un ejemplo, ¿no? Si uno tiene este polinomio P de grado 3 y este polinomio Q también de grado 3. La suma es un polinomio de grado 3 y se hace coeficiente a coeficiente. Acá están los dos términos independientes, acá los dos coeficientes de x en cada polinomio, y acá en los de x al cubo. X al cuadrado no aparecía en ninguno de los dos, o aparece con un 0.
Y cuando uno quiere hacer P por Q, llama D sub K al término de X a la K, al coeficiente, perdón, de X a la K, y de acuerdo a cómo está definido, hace la suma con I desde acá. Esto es I más J igual a K. Yo no miré la fórmula que sigue, ¿no? ¿Qué es lo importante acá? Que el subíndice de I, perdón, de A, el I, y el J, el subíndice de B, sumados en K. Pero bueno, si uno despeja, por ejemplo, K de la condición que tiene que cumplir, en lugar de la condición que tiene que cumplir, y lo reemplaza acá, en lugar de J pone K menos I, esta sumatoria puede escribirse como la sumatoria desde I igual 0 hasta K, de A sub I por B a la K menos I. Entonces, en este caso, cuando uno tiene este polinomio, P de grado 3 y Q también de grado 3, hay que describir hasta el de grado 6, porque el grado del producto es la suma de los grados. Y entonces, el D sub 0 es sumar desde igual 0 hasta el 0, el A sub I por B sub 0 menos I. Bueno, el término independiente de un producto de dos polinomios está formado por un único término, digamos, que es el producto de los términos independientes. Si uno quiere D sub 1, el coeficiente de X, lo que hace es multiplicar los A por los B de manera tal que los subíndices sumen 1. Hay dos posibilidades, A sub 0, B sub 1, más A sub 1, B sub 0. Bueno, el D sub 2, la suma tiene que ser 2, entonces es 0, 2, 1, 1 y 2, 0, y así se van formando los D sub K desde el 0 hasta el 6. Fíjense que tienen cada vez más cantidad de términos. Las sumatorias van siempre desde igual 0 hasta el K que corresponde, y bueno, alguno da 0, como en este caso, y entonces así uno recupera cuál es el producto entre P y Q. Como la suma de polinomios está definida, fíjense, en términos de que hay que sumar los coeficientes de los términos que tienen la misma potencia, y el producto está definido en que hay que multiplicar ciertos coeficientes, aquellos cuyos subíndices suman el índice del coeficiente que quiero definir, pero todo está basado en la suma y en el producto de números reales. Entonces, uno podría demostrar de manera estricta, aunque no lo hace, por supuesto, que sumar polinomios es una operación conmutativa, asociativa, que admite un elemento neutro, que es el polinomio nulo, que cada polinomio admite su polinomio opuesto, que es el que tiene todos los coeficientes con el signo cambiado, y eso quiere decir que el conjunto de los polinomios en una indeterminada X, con coeficientes en los reales o en los complejos, es un grupo abeliano. Ese es el nombre que tiene la estructura algebraica. Y el producto de polinomios es una operación asociativa y conmutativa, que además cumple con la propiedad de que es distributiva respecto del producto. Esto también se podría probar. Hay un polinomio que es el polinomio constantemente igual a 1, un polinomio de grado 0, que actúa como elemento neutro del producto. Y en ese caso, entonces, con todas estas propiedades, lo que uno dice es que el conjunto de polinomios es un anillo conmutativo con unidad. Acá está el comentario de los grados, que decíamos hoy. Si uno tiene P y Q, P de grado n y Q de grado m, el grado de la suma, a lo sumo, es el máximo de esos grados, y el grado del producto es la suma de los grados. No sé si querés hacer algo acá de operaciones, Claudia. Sí, les puedo contar algo acá. Me parece que es un buen momento, ¿no? Sí, sí, lo que podemos hacer es abrir un poco el GeoGebra en el apunte, antes de que dejes de compartir, Marce. Si podés volver a la hoja,
anterior Sí. un poquito y hablo un poquito sobre esto. Bueno, está comentado cómo trabajar en la vista CAS, que es la vista de cálculo simbólico que tiene GeoGebra. Entonces, ¿por qué uno trabaja con la vista CAS? Bueno, porque va a operar con polinomios y en la vista CAS uno tiene más comandos o más herramientas para trabajar que si trabaja en la vista usual, ¿no? En la algebraica. Yo pensé para trabajar en la clase de hoy, trabajar con el GeoGebra Online, porque vieron que la clase pasada yo tengo varias versiones instaladas y en cada versión uno tiene distintas posibilidades para trabajar. En cambio, trabajando con el GeoGebra Online, creo que si todos lo abrimos vamos a ver todos lo mismo, ¿no? Y es la versión más actualizada que uno encuentra en este momento. Entonces me parece que por ahí es más práctico para la clase trabajar con el GeoGebra Online. Entonces, en el GeoGebra Online, esta vista que está acá en el apunte, la vista CAS, no tiene este formato porque en las últimas versiones de GeoGebra están separadas las vistas de GeoGebra como la calculadora gráfica, la calculadora CAS, la parte de geometría, la parte de geometría 3D, todas como soft distintos. Sin embargo, hay una versión de GeoGebra, que es la SUT. Con GeoGebra SUT uno tiene todas las opciones juntas. Así que yo lo que pensé era en abrir GeoGebra SUT Online para que todos puedan ver lo mismo y poder ir y venir desde la calculadora gráfica a la vista algebraica y a la calculadora CAS sin tener que abrir y cerrar un montón de programas. Eso era lo que había pensado para trabajar. Entonces, en el apunte ustedes van a encontrar varios comandos y herramientas de GeoGebra con cómo se usan, que en la nueva versión son mucho más sencillas. Esto nosotros lo hicimos el año pasado, y fíjense del año pasado a este cómo cambió GeoGebra y cómo se actualizó. Creo que la idea es que el GeoGebra que uno usa tanto online como en la computadora sea casi igual al del teléfono. Antes eran muy distintos, y ahora lo que uno ve visualmente es casi lo mismo, ¿no? Entre las versiones de la computadora y la versión del teléfono. Así que si querés, Marce, si vos descompartís, y comparto yo, a ver si me sale, esperen. Voy a compartir acá, y me dicen si lo ven. El Chrome. Ahí abrí. Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto, sí. Bárbaro. Sí, perfecto. Bueno, entonces ahí abrí el GeoGebra, el SUT. Ven que acá hay una ventana en donde uno puede elegir la calculadora gráfica, la de geometría 3D, la de geometría común, una calculadora que hace aplicaciones al cálculo de probabilidades, y la calculadora CAS, que es la de cálculo simbólico. Bueno, yo voy a poner ahí en cálculo simbólico para trabajar hoy. Muchas cosas las voy a poder trabajar desde la calculadora gráfica también, ¿eh? No es que no voy a poder. Pero en la vista CAS tengo más comandos. Entonces, si quiero introducir un polinomio cualquiera, bueno, voy a empezar escribiendo así, ¿no? Cualquier polinomio. Ahora tengo que encontrar, espérenme que ilumine un poquito acá. En mi computadora, que voy a apagar las luces, así veo los botones. Bueno, entonces, si quiero introducir un polinomio acá cualquiera, por ejemplo, no sé, x cubo, me fui de foco ahí, vamos a poner ahí un x cubo, ahí bajo, ven que trabajo con el sombrerito para la potencia, ¿no? Más, no sé, 4x, estoy inventando cualquier polinomio, más 2, entro el polinomio en la vista CAS, si lo entro así, el polinomio, no lo voy a poder usar para evaluarlo después, porque no me puedo referir al polinomio y decir que, por ejemplo, lo evalúe en algún x determinado.
Entonces, para trabajar de esta forma, en la vista CAS, lo que tengo que hacer es, voy a modificar acá lo que entré, y le voy a poner así, miren, P, 2 puntos. Si yo le pongo 2 puntos, ahí, con P 2 puntos le asigna el nombre PDX. Entonces ya ahí puedo evaluar y, por ejemplo, hacer P evaluado, no sé, en 6 y lo calcula. ¿Está bien? Ahí hay alguien que tiene, no sé, un micrófono o algo abierto. Se está escuchando un ruido de fondo. Bueno, entonces, Para ingresar, perdón, Claudia, te hago dale. una consulta. Sí, Para ingresar, aparte de con el teclado, ¿también podés ingresar con el teclado que tenés que está abajo. directo? Sí, sí, yo este no Sí, que lo está. uso porque por ahí tenés que ir y venir de acá, de los números a las, a las Perfecto, está bien, está letras, bien. y tardo más, nada más. Ok, No, ok, no, pero no. ok. Es como más te guste, ¿eh? Yo Sí, estoy sí, sí, usando sí. el teclado de la compu porque me resulta más fácil. Pero sí me tengo que acordar de asignarle un nombre en la vista CAS. En la vista común, la de calculadora, GeoGebra le asigna el nombre. Y ya lo asume como una función en vez de como un polinomio y le va a poner f de x seguramente, lo primero que entre, g de x al segundo polinomio, así. Pero en la vista CAS lo tengo que asignar el nombre con 2 puntos. Bueno, lo mismo si hago, no sé, q, ¿no? Y pongo acá, invento otro polinomio, no sé, 5x cuadrado, ahí tengo que acordarme de bajar con el cursor porque si no sigo escribiendo en el exponente, menos 9, por ejemplo. Ahí también voy a poder evaluar Q en cualquier punto que a uno se le ocurra, porque ya lo tengo, lo asume como un polinomio, tiene asignado el nombre Q. ¿Está bien? Si los quiero sumar, multiplicar, dividir, trabajo usualmente. Acá no hay ningún problema. Hago P por Q, el por con el asterisco, que ahora lo tengo que encontrar en mi teclado, donde está el asterisco, esperen, acá lo tengo, P por Q, ¿está bien? Me lo muestra así, si yo quiero que lo desarrolle, a ver, puedo poner expand, la expresión anterior, entonces voy a hacer P por Q de nuevo, y ahí me lo muestra el polinomio desarrollado. Esto es cálculo simbólico, entonces yo le digo P por Q, me escribe P por Q. Para que haga la cuenta le tengo que decir que lo desarrolle. Bueno, depende, acá me está mostrando los comandos en inglés, así que pongo expand, si no pongo desarrolla. ¿Está bien? Y ahí veo el polinomio, a ver, voy a achicar un poco acá. Fíjense que en la vista gráfica me fue dibujando todo al lado, ¿no? Ahí se ve el polinomio con todos los coeficientes. También puedo, a ver, esperen que saco acá. Puedo, por ejemplo, pedirle el grado de algún polinomio, si pongo degree, porque está en inglés, el grado de, no sé, Q, vamos a ponerle, del que entré, y me lo va a decir, el grado de P, y por supuesto tiene también la opción grados, por ahí lo estoy haciendo medio rápido, ven en la segunda opción, porque puedo entrar polinomios en varias variables y pedirle el grado respecto de X o respecto de Y de alguna de las variables. ¿Está bien? Si yo hubiese entrado un polinomio en varias variables, ¿no? Que no es el caso con el que estamos trabajando ahora, estamos trabajando a una indeterminada. Bueno, eso para calcular el grado, también podría mirar los coeficientes del polinomio, de P, por ejemplo, y ahí me va listando los coeficientes desde el de mayor grado. A ver, P lo perdí, lo tengo por acá arriba. Bueno, era de grado 3 y tiene coeficientes 1, 0, 4 y 2, 1, 0, 4 y 2. O sea, los ordena. ¿Está bien? Desde el mayor grado al menor grado. Esto lo hace, por ejemplo, el comando grado en la calculadora gráfica no lo tengo en la vista CAS. Por eso estoy usando la vista CAS.
Las cuentas las puedo hacer en las dos vistas, pero estos comandos los veo solo en la vista CAS. Bueno, eso respecto de algunas operaciones básicas, ¿no? Obvio que si sumo común, a ver, sumemos P más Q, ahí lo suma, no necesito poner que desarrolle, porque el desarrollo se refiere a realizar un producto, ¿no? Lo mismo que cuando uno pone un polinomio desarrollado, puede pedirle que lo factorice. Al revés, ¿no? Factorizo y expando, y factorizo y desarrollo, son los comandos, digamos, uno el inverso del otro para trabajar con polinomios. ¿Sí? Y en el caso, perdón, y en el caso que quieran desarrollarlo, justo por ejemplo, a ver, espera que bajo el volumen de la tele. Todos esos comandos que estás usando igual para el coeficiente, para ordenar los coeficientes, para el degree, eso después lo vamos a ver, digamos, todos en cómo vamos a saber qué poner exactamente para cada comando. En el apunte los tienen, están en el apunte anotados, sí, tienen cuáles son los comandos que se pueden usar. Por ahí están en castellano, ¿no? Pero acá me los toma en inglés, pero eso es porque el Windows que tiene mi computadora, digamos. Pero si no pones, si vos tenés en castellano, pones grado y te va a aparecer. Si no en inglés, degree. Lo mismo coeficiente. Sí, y en el decime. caso que los chicos, por ejemplo, yo ahora estoy justo un nuevo polinomio, me viene genial. En el caso de que quieran ver el desarrollo de P más Q, ¿qué opción sería? P más Q te lo desarrolla directamente. No, el proceso, no. No, lo que te muestra es el desarrollo de productos. ¿no? O sea, las distributivas, ¿está bien? Eso es lo que haría. Perfecto. Las distributivas o al revés, las factorizaciones. Ahora después cuando veamos un poco de raíces voy a contarles las cosas que hace GeoGebra con las factorizaciones. ¿Está bien? Creo que más o menos esto es por lo que fue contando Marcela, esto es lo que podríamos hacer hasta ahora, ¿no? Multiplicar, sumar, mirar coeficientes, grado, y bueno, por supuesto, para evaluar un polinomio, y para hacer todas las cuentas siempre me conviene primero asignarlo, ¿no? Ponerle un nombre y los dos puntos, entonces ahí ya después puedo hacer cualquier cuenta llamando P al polinomio, o Q, no hace falta que ponga P de X, porque lo asigné con el nombre P. ¿Está bien? Eso es como lo principal para a partir de ahí poder trabajar. ¿Sí? Si quieren podemos ver acá, a ver si cambio de vista y me voy a la calculadora gráfica y ahí, por ejemplo, pongo otro polinomio. Siempre empiezo, vamos a cambiar un poco. Uno siempre usa los mismos números para no sé por qué, para poner los ejemplos, ¿no? Siempre tiene como, ahí me olvidé de bajar el cursor, miren, ¿ven? Ahí tengo que bajar el cursor y poner, qué sé yo, más 3x cuadrado menos 1. Pongamos ese polinomio. Ahí no le asigné ningún valor, ¿ven? Sin embargo, como estoy en la calculadora gráfica, lo asume como una función y le pone f de x. Entonces, aunque yo no lo haya nombrado, GeoGebra sabe hacer f de 9, por ejemplo. En la calculadora gráfica, como está pensada para funciones, obviamente la evaluación de funciones la reconoce. En la vista CAS lo tengo que asignar. ¿Se ve la diferencia? Si yo quiero poner acá el grado, bueno, en esta me lo calcula. ¿Está bien? Esas son más o menos las cosas que puedo ir haciendo, a ver si desarrolla acá, bueno, lo iba a escribir en castellano, a ver.
Ahí no lo desarrolló, ¿ven? A ver. Ah, me olvidé el paréntesis. Claro, por eso no me lo desarrolló. Esperen. Ahí. Y este -2, que si no bajo el cursor me lo escribe en el exponente. Bueno, ahí lo tengo bien. Un factor por otro. Y si lo pido que lo desarrolle, a ver si lo desarrolla. Ahí no lo desarrolla. Otra vez me cambió el Que se subió 2. de vuelta el Sí, exponente. sí, pero lo entré bien ahí, ¿eh? Sí, sí. A ver. Por eso trabajo con la vista CAS, que es... A ver si lo hace ahora. No. Ven que con la vista CAS ese problema no lo tengo, desarrolla bien. Si el 8 lo pones entre paréntesis o llaves, ¿no lo tomará bien? No hace falta, pero a ver. No, no debería hacer falta. No, lo podría cambiar acá. A ver, podría cambiar el paréntesis y poner 3x, qué sé yo. -4 ahí y un paréntesis ahí que cierre. ¿Está bien? Y me faltaría entonces otro paréntesis más acá. Este no va. Ahora tengo que correr todos los paréntesis. Digo, poner el factor adelante, a ver si así le gusta. Lo que pasa es que yo voy poniendo paréntesis y como me abre y me cierra, después me hace lío. Ven que ahí borro uno y me borra los dos. Y este no lo quiero ahí no lo va, bueno, ahí me lo muestra igual porque no sabe qué estoy haciendo. Por eso me devuelve lo mismo, no lo puede hacer. Esto con la vista, lo que pasa es que borro un paréntesis y me borra los dos. Bueno, no importa, a ver, escribo de nuevo. Bueno, estoy escribiendo mientras, por eso no estoy hablando. Voy a borrar el resto. Ahí. Ahí quedó bien escrito. Ahí me lo desarrolló. Pero fíjense que tuve que poner al revés para que me lo haga, ¿no? Porque si no me cambiaba. No le puse nada después del x cubo, después del exponente, para que no me cambie la definición del polinomio. Eso en la vista CAS es mucho más sencillo porque interpreta mejor, me parece, los polinomios cuando uno trabaja. Bueno, estos son más o menos los comandos usuales para trabajar. Uno podría, a ver, probemos esto, a ver qué hace. Si yo le pongo acá el grado de P por Q, me lo da, ¿está bien? Está bien que ya hice la cuenta P por Q, pero me da el grado de una operación. ¿Está bien? Así que con esto puedo calcular coeficientes, grados, desarrollar, sumar, multiplicar. Ahora después, si Marce sigue, vemos los distintos comandos para dividir. ¿Te parece? Sí, sí. Sí, porque con lo de división está lo de factorización, y entonces ahí se puede trabajar con más cosas. Hay más cosas ahí para hacer. Así que esa sería la primera parte. Como una primera parte bien algebraica para trabajar con GeoGebra. Obviamente,
no estoy mirando nada de los gráficos, ¿no? Uno también podría jugar un poco con ver qué pasa con la suma de polinomios respecto de qué pasó cuando sumé los gráficos, ¿no? Cuando sumo los polinomios, qué relación hay con los gráficos, y eso se puede trabajar. Sí, decime, Marce, que está ahí Marcela El levantando la mano. GeoGebra o sea, cuanto es cuentan, no trabaja con parámetros. Suponete que, no sé, vos quieras sumar un polinomio donde un coeficiente es k y otro tiene un Sí, coeficiente ya entiendo que lo es, que me decís. no te Que su- yo sume, o sea, por ejemplo, AX, ¿no? claro. Espera que tendría que ponerle un nombre a este polinomio, no sé, pongámosle R, ¿está bien? Algo de la forma A X cuadrado, qué sé yo, más 3, ponele, ¿no? Y uno lo voy a llamar T, o sea, bien simbólico lo vamos a hacer, que sea la letra B, creo que no lo usé, B, X cubo, menos 6X, ponele, ¿no? Y vos me decís, ¿qué pasa si yo sumo R más T? Ah, sí, te lo hace. Sí, porque es simbólico. Ah, perfecto. ¿Está bien? Esa es la ventaja de trabajar con cálculo simbólico. Con casa. ¿Está bien? Gracias. O sea que uno podría trabajar con polinomios con letras y después hacer, bueno, esos típicos ejercicios de ver cuánto tiene que valer algún coeficiente para que el grado de la suma sea tanto, ¿no? Uno puede hacer ese tipo de ejercicios y de juegos en la parte de la vista CAS. ¿Sí? ¿Seguimos, Marce? Sí, sí. Bueno, tengo que parar yo de compartir, porque yo te estaba esperando a vos y soy yo la que tiene que parar de compartir. Bueno, acá justo estábamos en donde estaba lo del Claro, cálculo ven, esta es la científico. vista gráfica. Si alguien tiene el GeoGebra 5, esta, perdón, es la vista CAS, pero del GeoGebra 5, en donde, por ejemplo, lo de desarrollar lo tenían en una barra de herramientas, lo de factorizar también. Ahí donde dice 7 y una flechita es la herramienta que sustituye, que ahora es mucho más fácil, porque si yo quiero evaluar, pongo P de algo y listo, evalúa, no necesito un comando. Esto es del GeoGebra 5, la vista CAS tenía este aspecto, o sea, era mucho más simbólica que ahora. Este es el de derivada, ¿no, Claudia? Claro, también tiene derivada, bueno, tiene el X igual es el comando resuelve, ¿está bien? O solve en inglés, que es para resolver ecuaciones. Si yo pongo P igual a 0, P igual a 1, le pongo que resuelve esa ecuación, GeoGebra lo resuelve. El que está al lado, que tiene un aproximado, es una resolución numérica, ¿no? O sea, resuelve en forma numérica. Bueno, y el F' es para calcular la derivada de manera simbólica también. Bueno, ahí hay unas cuentas hechas con polinomios que son más o menos lo que estuvimos haciendo recién, pero con la vista CAS nueva. Acá lo mismo, ¿no? Ahí lo mismo, el producto, bueno, ven, y acá tienen en los ejercicios cuáles son los comandos, ¿no? Que los pusimos con letra cursiva para distinguirlos, grados, coeficientes. Yo El los nombre puse de en los- inglés por mi Windows, ¿no? Que me levanta en inglés la versión de GeoGebra. Y como decía Claudia, después de la suma y el producto, el cociente. Entonces recordar la noción de divisibilidad entre dos polinomios,
si uno tiene un polinomio P y otro polinomio D, que sea no distinto del polinomio nulo, uno dice que D divide al polinomio P y lo escribe como con números, si existe otro polinomio Q, de manera tal que P sea D por Q. Eso, la noción de divisibilidad de enteros se extiende naturalmente a los polinomios, ¿no? Acá hay un ejemplo de un polinomio de grado 3, un polinomio Q de grado 1, un polinomio R de grado 1 y S de grado 2. Y entonces uno dice que Q divide a P porque acá está P, que se escribe como Q, que era lo que estábamos llamando X, por X cuadrado menos 1. Bueno, acá es lo que llamamos S. ¿Está bien? Y uno puede decir entonces que S divide a P. Y que R divide a S porque X cuadrado menos 1 es X más 1 por X menos 1. Acá hay un ejemplo en C de X. Acá no está aclarado el K de X, en principio no está aclarado, pero siempre los coeficientes son reales. Acá, que son complejos, el polinomio X menos Y divide a X cuadrado más 1. Si uno hace la cuenta de lo que uno diría es una diferencia de cuadrados y relaciona lo de división de polinomios con casos de factoreo, ¿no es cierto? El X cuadrado más 1, uno lo podría escribir como X cuadrado menos 1, y entonces la diferencia de cuadrados es X menos Y por X más Y. Este polinomio, que en principio, si uno trabaja con polinomios con coeficientes reales, no se puede factorizar, si uno trabaja con polinomios con coeficientes complejos, sí, tiene dos divisores, X menos Y y X más Y. Entonces, de la definición de divisibilidad, uno observa enseguida una relación entre el grado del polinomio que divide y del dividendo. Porque habíamos dicho que D dividía a P si existía otro polinomio Q, de manera tal que P fuera D por Q. Y como habíamos dicho que el grado del producto era la suma de los grados, bueno, para que el grado de P sea el grado de D más el grado de Q, uno observa enseguida que el grado de D, bueno, es mayor o igual que 0, pero además es menor o igual que el grado de P. O sea, para que una relación de divisibilidad se pueda dar, hay una relación entre los grados del divisor y del polinomio que uno divide. Uno a veces llama polinomios asociados, P y Q, fíjense, si P divide a Q y si Q divide a P, se dividen mutuamente. Por ejemplo, dentro del conjunto de los números enteros, los opuestos serían asociados con esta idea. Si uno quiere pensar a los enteros como polinomios constantes de grado 0, ¿no? El 3 divide al menos 3 y el menos 3 divide al 3. Esa es la noción de polinomio asociado. Y otra observación, pero más que nada pensando en que uno por ahí quiere hacer alguna demostración, que nosotros no vamos a hacer, ¿no? Pero uno puede observar que si tiene un polinomio no nulo y tiene dos constantes del cuerpo, o reales o complejas, donde D es no nulo, uno puede ver que D divide a P si y solo si, fíjense, un múltiplo no nulo de D divide a un múltiplo de P. Entonces, esto por si uno quiere apuntar a hacer alguna demostración o trabajar con la idea de polinomio irreducible. Un polinomio P se dice irreducible si sus únicos divisores son o las constantes o múltiplos de él, múltiplos no nulos de él. Sería lo análogo a los números primos, ¿no? Son aquellos cuyos, digo porque a veces uno cuando les habla de todas estas cosas de división de polinomios a los chicos, está bueno hacerle el comentario para que por ahí vean que son extensiones naturales, ¿no? Y que si uno piensa los enteros como polinomios de grado 0, lo que está recuperando, o mejor dicho, lo que está haciendo es una generalización de eso. Y si un polinomio P es irreducible y es de grado n,
sus únicos divisores mónicos era que el coeficiente principal fuera 1, son o la constante 1 o aquel polinomio que es un múltiplo de p pero mónico, o sea que está dividido o multiplicado por el inverso del coeficiente principal. Eso no dijimos mucho, ¿no? Pero cuando uno multiplica un polinomio de grado 0, que sería una constante, por un polinomio de grado n, lo que obtiene es otro polinomio de grado n, y es el polinomio que se obtiene multiplicando cada coeficiente de p por la constante. O sea que para que p se convierta en mónico, lo que hay que hacer es multiplicarlo por el inverso del coeficiente principal. Bueno, y acá hay algunos ejemplos de cuando algo es irreducible y cuando no. Y también en analogía con los números reales, con los números enteros, digo, uno puede hablar del algoritmo de la división en este anillo de polinomios. Y decir que dados dos polinomios P y D, siendo D distinto del polinomio nulo, existen dos únicos polinomios, Q y R, tales que P es Q por D más R, donde R es el polinomio nulo o es un polinomio de grado mayor o igual que 0 y menor estricto que grado de D. ¿No? Cuando uno hace el algoritmo de la división para polinomios, uno lo esquematiza como cuando divide números complejos, números enteros, digo, ¿no? Uno dice, tengo el polinomio P y lo voy a dividir por el polinomio D. Bueno, voy a encontrar acá un único polinomio que llamo cociente, un único polinomio que llamo resto, ¿sí? De manera tal que P se pueda escribir como Q por D más R. Este polinomio es o 0, en cuyo caso uno dice que D divide a P, como habíamos dicho antes, y si no es 0, el grado de R es mayor o igual que 0, es un grado, puede ser una constante esto, pero menor estricto que el grado de D, si no uno la división la sigue, como cuando uno divide números, que si el divisor es más chico que el resto, uno la división dice no se terminó y se sigue. Bueno, un poco es eso lo que está recordado acá como algoritmo de la división. Q y R es lo que se llama cociente y resto de esa división, son únicos, y bueno, acá hay algún ejemplo como para que recordáramos eso. Acá hay un esquema de cómo uno divide a mano polinomios, digamos. Uno dice siempre lo escribo ordenado, con las potencias de mayor a menor, completo, para que quede más prolijo la cuenta, ¿no? Para que haya una columna que corresponde a la potencia lineal de X, como no aparece, aparece con un 0. Y bueno, la división de polinomios acá está escrita como decíamos recién. Un caso particular de esto es lo que uno siempre enseña, que es la regla de Ruffini, que es cuando uno quiere dividir por un polinomio x menos a, un polinomio de grado 1 mónico. Entonces, si uno tiene un polinomio cualquiera, de grado n, y quiere dividirlo por d menos a, el algoritmo de la división dice que hay un único cociente, y el resto, que como tiene que tener grado menor estricto que el divisor, y el divisor tiene grado 1, tiene que tener grado 0, o sea que el resto es constante. Este cociente y este polinomio, esta constante son únicas. Bueno, por supuesto, cuando R es 0, la división es exacta, y lo que uno puede ver es que ese resto no es otra cosa que el valor de la función en A, ¿no? Si uno mira esta ecuación que queda acá, cuando uno calcula P en A, esto se anula, y el resto de la división es P en A. O sea que por eso uno relaciona, claro, por eso uno relaciona que cuando uno divide por x menos a, si el resto da 0, es porque a es raíz. Y de manera equivalente, si uno tiene una raíz, cuando divide por x menos a, la división es exacta y el resto es 0. Simplemente de mirar esta expresión.
Bueno, acá es el esquema, ¿no? El esquema con el que uno explica la regla de Ruffini, ¿no? Completa los coeficientes, acá pone el A, el X menos A, bueno, acá pone el A, baja y hace toda la cuenta de Ruffini, no vale la pena que lo recordemos, e interpreta el último coeficiente como el resto de la división, y los números anteriores los interpreta como los coeficientes ordenados de mayor a menor de Q, que va a tener grado, si P tenía grado N, Q va a tener grado N-1, de manera tal que por este, que tiene grado 1, con Q tiene grado N, más el grado de R que es 0. Esto un poco para recordar cómo hacer estas divisiones, y después vamos a ver lo del comando de cómo hacer, fíjense, cómo entrar el polinomio dividendo, el polinomio divisor, para que GeoGebra sea el que haga estas cuentas. Acá está, fíjense, el resto de hacer P por Q, bueno, distintos comandos que uno puede mirar. El teorema fundamental de la aritmética lo que dice es que cuando uno tiene un polinomio k de x, cualquiera sea su grado mayor estricto que 0, o sea que no sea una constante, existen n polinomios y alguna constante en k, de manera tal que p se pueda escribir factorizado como a por cada uno de esos polinomios, p1 hasta pn. Esos polinomios son, fíjense, está escrito acá, van a ser irreducibles mónicos. El coeficiente A, que está acá, es el coeficiente de P, el coeficiente principal de P. Todos estos tienen coeficiente principal 1. Y que esa descomposición es única salvo el orden de los factores. Y esto es el análogo al teorema de descomposición en factores primos, porque cualquier número entero se escribe de manera única como un producto de factores primos, donde quizás haya algunos repetidos. Este P sub 1 y este P sub 2 podrían ser iguales, ¿está bien? Pero bueno, lo que está recordado acá, por ejemplo, el x cuadrado menos 1, cuando uno lo explica con diferencia de cuadrados, está escrito como este producto de polinomios irreducibles y mónicos. Y entonces acá uno empieza a relacionar todo esto con la factorización de polinomios. El comando factoriza, vamos a ver después cómo funciona, y fíjense que entonces aparecen claramente, ¿no? Las raíces, 1 es raíz, 0 es raíz, menos 3 es raíz, y uno siempre dice que la potencia a la que aparece ese x menos a cuando a es raíz, es lo que uno llama multiplicidad de la raíz. Acá 0 y menos 3 son raíces simples, y el 1 es una raíz doble, o de multiplicidad 2. Ese comando de calcular la derivada en el cálculo simbólico se podría usar si uno viese el tema de la multiplicidad de las raíces relacionado con que es una raíz, cuando tiene multiplicidad mayor que 1, no solo es raíz del polinomio, sino de su polinomio derivado. Ahí uno, si lo viese de esa manera, podría usar el comando de derivar para verificar esas cosas. Pero bueno, un poco acá comentamos lo de valor numérico y raíces de polinomios. Sí, sí, que ya lo estuvimos diciendo antes. Claro, que está relacionado con esto que decíamos, ¿no? Acá está comentado a qué llamamos raíz, acá está el comando sustituye. Claro, el comando sustituye, que ahora en el GeoGebra nuevo no hace falta usar el comando, solo evalúo. Claro, para reemplazar la indeterminada por un valor. Y no sé si valdrá la pena ver algo. Acá está escrito que alguien preguntaba hoy si van a estar acá, el comando resuelve, que decía hoy Claudia, de cuando uno quiere encontrar las raíces de un polinomio. No sé si vale la pena comentar algo más o ir directamente. Bueno, volvemos al GeoGebra si querés. Si te parece, solamente acá, hoy nos adelantamos a hablar del teorema del resto. Lo que decíamos de que el resto, cuando uno divide a P de X por X menos A, es el valor de P en A. Acá está hecha la demostración, por si alguien quiere
mirarla. Lo que decíamos hoy, ¿no? Un número es raíz, si solo si x menos ese número divide al polinomio. Acá está recordada la noción de multiplicidad, escrito con todo cuidado, y entonces no escrito en términos de usarlo de la derivada, simplemente que la multiplicidad es la potencia esta a la que aparece elevado el x menos la raíz, que va a indicar cuántas veces es raíz ese número. Así que ahora sí me parece que no hay mucho más que decir. Bueno, dale. Seguimos con GeoGebra entonces. Y de paso Dejo de contestamos ahí Dejo de compartir. contestamos el chat que, bueno, uno puede, que estaban poniendo ahí en el chat, se estaban comentando que ya perdí, Aileen, sí, podemos trabajar con coeficientes complejos en la vista simbólica. Respecto a lo que, de cálculo simbólico, ¿no? Respecto a lo que preguntás, Marcela, de si tiene sentido enseñar a dividir y Ruffini, y yo la verdad es que soy una convencida de que algunas cosas uno las tiene que enseñar para que vean cómo se hacen, ¿no? Y después dejar que usen el GeoGebra. Yo creo que no nos podemos... Esa es mi posición, digo. Uno primero, como que no se puede oponer al avance, ¿no? Es como que nosotros sigamos calculando logaritmos con la tablita, ¿se acuerdan? No, vamos a la calculadora. Yo creo que podemos dejar que los chicos trabajen con GeoGebra y dividan con GeoGebra, pero primero uno igual les tiene que enseñar para que vean cómo se hace, hagan un par de cuentas, aprendan, y bueno, después cuando lo tengan que usar, sí lo usen. También uno podría hacer, una clase en donde les enseña, los hace dividir a mano y verificar con GeoGebra para que se den cuenta si está bien, está mal, para que se autocorrijan, digamos. Eso podríamos hacerlo también y estamos mezclando las dos cosas. Bueno, voy a volver a compartir entonces. A ver. Bueno, ahí estamos en la vista anterior. Bueno, y tratemos de dividir ahora con GeoGebra. Entonces, con GeoGebra tenemos varios comandos para dividir. Uno es, si pongo acá, división, ahí divide dos polinomios. Ven que hay dos, ¿no? Uno es div y uno es división de polinomios. ¿Está bien? Lo mismo para números. Porque, bueno, pasa lo que estábamos comentando, o lo que estaba comentando hoy Marcela, tiene la analogía, la división de polinomios y las operaciones de polinomios con lo que uno hace con números enteros. Entonces, cuando yo quiera trabajar con polinomios, me van a aparecer los comandos, tanto para polinomios como para números. Si elijo el comando div, por ejemplo, bueno, acá no me acuerdo, pongamos, no sé, P y Q, que eran los que habíamos trabajado antes, y divido P y Q, ahí me da solo el cociente. ¿Está bien? En cambio, si pongo división, y ahí pongo P y lo divido por Q, me da dos polinomios, el cociente y el resto, listados. ¿Está bien? La cuenta no me dice GeoGebra cómo la hace, por eso yo digo, la tenemos que enseñar, ¿no? Claro. Entonces, uno lo que puede hacer es usar por ahí GeoGebra en clase para verificar que estén bien los resultados. Sobre todo porque dividir les cuesta mucho. Sí, se les hace muy larga. Cuesta un montón. Igualmente está bueno usarlo como herramienta más que nada de trabajo, porque por ejemplo yo generalmente siempre que voy a encarar algo, ya sea Ruffini o la fórmula de Bhaskara, que es composición cuadrática, el tema de las raíces, aprovecho para hablar también un poquito de historia y en qué momento surgió. O sea, yo al menos utilizo GeoGebra como herramienta para que los chicos también de alguna manera en la casa verifiquen el resultado. Si les doy una suma de polinomios, que me viene bárbaro porque ya se los enseño y ellos en casa no hace falta que esperen a que yo les diga si está bien o está mal, lo pueden verificar tranquilamente.
No, y además que muchas veces, si vos, por ejemplo, trabajás con polinomios, los chicos lo único que saben es graficar funciones lineales, funciones cuadráticas, y se acabó. Claro. Si uno quiere mostrarles un gráfico de una función cúbica, por ejemplo, ellos no tienen las herramientas para hacerlo. Me parece que GeoGebra como que completa la explicación, les puede mostrar cómo es. No podés explicar demasiado por qué es así, pero por ahí mirando un gráfico podés hablar de, bueno, qué tipos de simetrías tienen los gráficos respecto de las potencias, ¿no? Sacar algunas conclusiones en base a un gráfico que ellos pueden ver y sin GeoGebra no podrían, ¿no? Porque no tienen las herramientas para construirlo. Sí, no, está buenísimo. Podés observar fácilmente el comportamiento de la parábola, por ejemplo, a medida que Claro, va bueno, cambiando A, es- cuando falta eso es B. lo que Está decíamos buenísimo. hoy, con deslizadores uno puede mirar qué pasa, ¿no? Si muevo los coeficientes, sin tener que probar con 2 o 3 cuadráticas a mano, pongo un deslizador, los empiezo a mover en cada coeficiente y veo los efectos de mover el coeficiente cuadrático, de mover el lineal, de mover el independiente, eso como se refleja en los gráficos, ¿está bien? También Eso lo... es genial para cuando vos ves x a la n, para los distintos n's, te va dando los distintos gráficos y de ahí y saltar a la multiplicidad también. O sea, cuando También, rebota o cruza, el GeoGebra lo Claro. sacan enseguida cuando vos lo usás. claro. Los chicos, o sea, que prueben, van probando con uno con otro y llegan a la conclusión enseguida. Sí, bueno, también un poco lo que decía Marcela al principio, que yo no lo comenté, no sé si están preguntando algo y parece un micrófono abierto. Bueno, al principio de la clase, que hay una breve noción histórica de la idea de polinomios, cuándo surgen y cómo se usan, hay un recurso de GeoGebra que, si ustedes lo miran, construye polinomios de Taylor. Eso también lo puedo mostrar en la clase, dado una función que uno no podría dibujar en la escuela, ¿no? Porque otra vez necesito herramientas del análisis que en la escuela secundaria no tenemos. Bueno, ese gráfico, ver cómo lo puedo aproximar con polinomios que para los chicos sí son funciones más manejables. ¿Está bien? Y ver con distintos grados de polinomio que uno aproxima, cómo esa aproximación se va haciendo mejor, ¿no? En un punto. Entonces, ahí hay un recurso para que por ahí puedan aprovechar en la escuela y mostrar por qué son tan importantes los polinomios. Bueno, porque si quiero trabajar localmente con una función cerca de un punto que es muy complicada de evaluar, si yo tengo la suerte de poder hacer un desarrollo de Taylor cerca de ese punto, que obviamente no lo vamos a hacer a mano, vamos a aprovechar el recurso de GeoGebra, uno puede ver mucho más fácil cómo se comporta la función estudiando los polinomios, que son siempre fáciles, buenos, lindos, ¿no? Tienen todas las propiedades del análisis de regularidad de las funciones que uno estudia en análisis, que son las mejores que me podría pasar, ¿no? Porque son continuas, son derivables, tienen derivadas continuas, son bárbaros los polinomios. Entonces, la idea de por qué estudiar polinomios aparte, bueno, una buena motivación podría ser esa, ¿no? Porque me sirven para ver qué les pasa a otras funciones más complicadas cerquita de algún punto. Esas cosas por ahí, si uno no tiene una herramienta gráfica como esta, no las puede explicar en la escuela. Pero por ahí mirando los gráficos y calculando polinomios, ¿no? Y mostrando qué pasa cuando el grado de la aproximación crece, uno los puede convencer de que los polinomios aproximan bien a algunas funciones. Eso está, por eso pusimos el recurso al principio en la clase. Bueno, volviendo acá a las cuentas, entonces tenemos el comando div que me da el cociente, el comando división que me da el cociente y el resto. Después también tengo el comando resto. Si ahí pongo el resto de P, no me lo están marcando, a ver. No, acá no me lo reconoce, ¿ven? En la otra versión sí. Si ponía el resto, me daba el resto de P y Q, en las versiones viejas. Acá me devuelve
lo mismo quiere decir que no me entendió. Ah, pero esperen, que por ahí lo estoy poniendo en castellano, ¿no? ¿Será ese el problema? A ver si quiero... Bueno, en castellano con resto me da el resto. Acá me tendría que dar el resto. Acá no lo entiende porque me está tomando los comandos en inglés. ¿Está bien? Ahora lo buscamos en inglés. Las otras cosas que puedo hacer con GeoGebra es trabajar con factorizaciones y resoluciones de ecuaciones. Entonces, para eso tengo dos comandos. El comando factoriza, y ahora vamos a ver los problemas que tiene el comando factoriza, y el comando factoriza y. En el apunte también pusimos un factoriza C, que es para factorizar cuando uno está trabajando con complejos. Pero eso no funciona en las versiones nuevas, funciona en la versión vieja de GeoGebra. En la Classic 5 funciona el comando factoriza C. Yo estoy en el medio, ya estoy de vuelta, ¿eh? Bueno. Entonces, miremos acá, a ver. Tampoco me lo toma. Porque no me aparece el comando. En esta versión no me aparece. En la 5 me sirve el comando resto, entonces. No me lista ningún comando acá. Bueno, lo voy a dejar ahí. Y miremos qué pasa con el comando factoriza. Entonces, si quiero factorizar, que en la vista anterior uno tenía una herramienta para poder factorizar en el menú, si quiero factorizar polinomios, a ver, si pongo, miren lo que pasa si pongo factor, y ahí pongo P, bueno, no pasa lo que quiero que pase, esperen. Vamos a poner factors primero. Ahí, en factors me dan los factores, o sea, en la factorización GeoGebra no puede factorizar este polinomio. Entonces me dice que sus factores son el mismo polinomio y el 1. ¿Está bien? A veces los puede factorizar y a veces no. Yo no encontré una regla para darme cuenta por qué a veces factoriza y a veces no factoriza. Por ejemplo, puedo poner un polinomio de grado 2, sencillo, que tenga raíces reales y a veces tampoco me lo factoriza, ¿no? Si pongo, por ejemplo, a ver una letra que no haya usado, M creo que no la usé, el polinomio este. A ver. Tiene problemas GeoGebra con la factorización, eso es lo que quiero decir, ¿eh? Menos 5x, menos, y acá le voy a poner como coeficiente ahí raíz de 2. O sea, le voy a poner un coeficiente irracional. ¿Está bien? Entonces, el polinomio lo toma, si yo le pido las raíces, por ejemplo, acá a ver, lo estoy escribiendo en castellano y lo tengo que escribir en inglés. Ahí está. Si le pido las raíces de m, bueno, voy a tener que estirar acá un poco para que se vean. Busca las raíces, aunque tenga coeficientes irracionales. Y si le pido que, a ver, ahí estoy, si le pido que lo factorice,
al polinomio m, no me lo factoriza. Entonces GeoGebra sabe buscar las raíces, pero no puede relacionar cómo construir la factorización a partir de las raíces. Hay un comando también, pero que acá no lo tengo, que estaba en la versión vieja, lo voy a poner, pero van a ver que no me lo va a tomar, que es factor i, que era para factorizar en los irracionales. Ese comando ahora no está. ¿Ven que me devuelve lo mismo? Raíces no te hace la cuenta, no te da el ¿No? resultado. ¿Viste? Por eso pero digo que no lo mismo encuentro que nada. no encuentro la regla para poder darme cuenta. En el clásico sí te las da las Sí, en el raíces. clásico sí. Y en la versión vieja también me factorizaba con el comando factory con polinomios con coeficientes irracionales. Claro, depende Ahora, de la en esta versión. versión nueva es como que es más cómoda para trabajar en muchas cosas, pero hay comandos que se perdieron, que es lo mismo que nos pasó la clase pasada con el tema de buscar raíces, ¿no? Complejas. Y factorizar polinomios en C, antes había un comando factor C, que ahora tampoco está. No está ni factorizar con irracionales, ni factorizar con complejos. Podemos probar qué pasa en la gráfica. Bueno, no me acuerdo, acá teníamos un F, no sé, busquemos a ver si factoriza F. F lo factoriza bien, ¿está bien? F era de grado 4, fíjense, y lo factorizó perfecto, teniendo raíces complejas también, porque ahí tengo un factor x cuadrado más 1. Y a ver si pongo el mismo acá, vamos a poner el que pusimos antes, que era x cuadrado menos 5x menos raíz de 2. Vamos a poner ahí raíz de 2. Bueno, lo llama P, y vamos a ver si factoriza acá. Pero ven que el comando es el mismo, ¿no? Y no lo hace. Y es de grado 2, y le puede buscar las raíces, ¿no? Si yo quiero buscar las raíces, puedo poner raíz, acá. Y otra vez lo estoy escribiendo en castellano, perdón. Root, y me las va a buscar también. Me las da distintas en esta vista, me da una forma aproximada de las raíces. En la vista acá me daba las raíces con los números irracionales, ¿no? En la calculadora gráfica aproxima los valores. O sea que por ahí está, para calcular con números irracionales, la vista acá por ahí está mejor, me parece. Pero hay polinomios que no puede factorizar GeoGebra. A pesar de que le puede buscar las raíces, en el apunte pusimos un ejemplo con un polinomio que tiene raíces complejas, raíces reales, todas mezcladas, y las encuentra todas. Así que con raíces puede buscar, pero factorizar es, ya digo, la herramienta esa que tenía antes, que estaba buena factorizar, ahora como que medio se perdió. Iba a poner el comando resuelve, pero en inglés tengo que poner sol. Si pongo, por ejemplo, se llamaba P, ¿no? P igual 0, a ver si igual 0, ahí. Las busca y ahí me las da. Este comando está más asociado a la vista CAS, no resuelve de manera simbólica. Sí, te da con raíces, con irracionales. Sí. Y a ver si pongo solve, a ver si me aparece acá. Bueno, hay para resolver distintas cosas, pero para resolver de manera numérica no tengo acá el comando. Los comandos nos muestran las dos vistas, pero los resultados los da distintos, depende de que esté en la vista gráfica o en la algebraica. ¿Está bien?
A ver si pongo solutions, ahí qué hace. Ahí me las da de manera numérica, ¿no? Porque aproxima cada una de las raíces. En la vista CAS trabaja siempre con irracionales. Pero no sé por qué en esta última versión se pierden los comandos de factorización. Así que esas son las cosas que podemos hacer con GeoGebra en estas versiones nuevas, ¿no? Si vuelvo a la vista CAS y pongo Solve. Bueno, acá podría poner una ecuación con varias variables y decir en qué variable la quiero resolver. Bueno, nosotros siempre estamos en una variable, en una sola indeterminada, así que ahí le voy a pedir que resuelva m igual 0 y me los da en forma de números irracionales. A ver si extiendo un poquito acá y se ve bien. ¿Sí? Pero es llamativo que encuentre las raíces y no pueda factorizar. Eso es raro en GeoGebra. Y no tiene que ver con el grado, porque este es un polinomio de grado 2 y sin embargo no lo puede factorizar, ¿no? ¿Está bien? A ver si podemos poner el P que teníamos acá y si lo podemos resolver. Si hago... Fíjense, en este me busca el que era de grado 3, P, este que está acá, bueno, estaba arriba de todo. A ver dónde lo tengo a P. El primero que entramos, este de grado 3, x cubo más 4x más 2. Si pongo que resuelva P igual a 0, me encuentra una única raíz. ¿Sí? A ver si podemos ver quizás voy a ir borrando algunas cosas. A ver si podemos ver en la vista gráfica. Dejo solo P. Ahí. Bueno, voy a achicar acá. Lo único que tengo marcado es P. Y si hago un zoom ahí para ver un poquito, lo único que llego a ver de P es esta raíz que es la que me da, menos 0, algo. O sea, las raíces complejas, uno sospecha que las otras dos son complejas conjugadas, ¿no? Ni siquiera las lista cuando resuelve. Y si pones el comando root en Esa sí. C, eso sería complex este. ahí. Ahí me las lista todas. Pero con solve, ¿no? Con resuelva la ecuación, no. Resuelve en R. Bueno, estoy estirando ahí para que se vean las raíces, ¿no? La que estaba antes, la real es la primera, y después aparecen dos raíces más, que no sé por qué las veo así. A ver, porque me faltaría, bueno, ahí ese simbolito de ahí es el I, ¿no? Está Se bien, ve como medio en sí. cursiva. Y después la Bueno, las dos conjugada. complejas conjugadas. ¿Está bien? Entonces, si quiero todas las raíces, y podría usar directamente el comando complex root, o raíces complejas, ¿no? O raíz compleja en castellano. Pero si uso
resuelve o soluciones de alguna ecuación, no encuentra todas las raíces. Lo extraño para mí sigue siendo que no factorice pudiendo calcular las raíces. Eso sí me resulta extraño. ¿No? Eso ya lo habíamos probado con esto. Ahí me abre el teclado, ahí. Si pongo factor, que factorice el polinomio P, no hace nada. Así que eso es, bueno, son todas las posibilidades muestro que tenemos con GeoGebra, ¿no? Calcular raíces, raíces complejas, resolver ecuaciones, el cálculo simbólico, resolver de manera numérica también, en la vista de la calculadora gráfica, y factorizar a veces anda, a veces no. ¿Sí? No sé si quieren, se les ocurre algo, alguna otra cosa más para probar, para hacer. A ver. Yo no me fijé, no hay un comando que sea factor, complex factor, por ejemplo, no me fijé eso. Así como está el complex. No, porque los únicos que me aparecen son estos cuando pongo com. ¿Ves que el único que aparece complex es raíces complejas? Es el de raíz. Claro, antes estaba el que era factor C. Ese me comando, acordaba yo. claro. A ver si le pongo, pero no me lo muestra, así que no me va a calcular nada. Me devuelve lo mismo. Y si pones factors, el que tiene ese no entenderá que son más factores y no uno solo. No, si pones para mí, ¿no? cuando vos pones factor te da los divisores. Eso es lo que hace. No, tampoco. ¿Está bien? Sí. No la factorización. Como no lo puede factorizar, para No encuentra GeoGebra más los divisores. únicos factores son uno y el mismo. ¿Está bien? Si lo factorizara, sí, bueno, acá me listaría, me pondría en una lista todos sus factores, pero como no puede factorizarlo, estos son los dos que me da. Iba a probar, acá si yo, por ejemplo, quiero derivar, ahí me da la derivada de manera simbólica. Y uno podría, por ejemplo, calcular multiplicidad de raíces, bueno, no en este caso de P, porque son todas raíces simples, pero si uno tuviese raíces múltiples, ¿no? Usando que si una raíz no es simple, entonces también es raíz de su polinomio derivado, podría calcular las multiplicidades de las raíces de un polinomio derivando, pero tampoco tengo un comando que yo diga, bueno, me busca las raíces y después me da la multiplicidad de las raíces. Eso GeoGebra no la tiene, me tengo que arreglar con la derivada, ¿no? Entonces ahí veo que, por ejemplo, este no tiene raíces, la derivada de P es un polinomio que no tiene raíces reales, con lo cual todas las raíces de P, la que era raíz real no va a ser raíz del polinomio derivado, y es simple, y las otras eran complejas conjugadas, y con eso completaba, ¿no?, las tres raíces, el grado 3 de P. ¿Sí? No sé si lo estoy diciendo por ahí medio cruzado, la relación entre las raíces y las raíces de los polinomios derivados. Así podría seguir derivando hasta que encuentre, ¿no?, cuál es el orden de la primera derivada, tal que la raíz de P no anula, y ahí saco la multiplicidad de la raíz de P, en el caso de tener una raíz múltiple. ¿Está bien? Esa sería un poquito la manera de trabajar, aprovechando que GeoGebra deriva para mirar multiplicidad de raíces. Esto es más que nada para uno, ¿no? Si quiere trabajar y construir polinomios, o probar si algún polinomio tiene raíces simples o no, me parece que
no es algo para trabajar en clases, más para construir ejercicios y poder hacer el trabajo inverso que uno hace antes de ir al aula, ¿no? ¿Alguna cosa que les haya quedado para preguntar de esto? ¿Alguna duda? Bueno, así que como en la clase anterior teníamos muchísimo para hacer de complejos, en esta clase no tenemos tanto para hacer de polinomios. Con GeoGebra tenemos muchas menos cosas, pero igual está bueno para trabajar. Me parece que esto es como mucho más aplicable para llevar al aula, ¿no? Complejos es más para trabajar uno por ahí en el aula y mostrar algunas cosas lindas de complejos, pero no para pedirle a los alumnos que hagan potencias o raíces de un número complejo, porque eso es muy complicado en la escuela. ¿Está bien? No te Algo que me escucho. ocurrió. ¿Ahora me escuchás? Sí, sí. Sí, bien. La semana pasada, el viernes de la semana pasada, estoy en un curso terminando con funciones trigonométricas. Y bueno, yo siempre les pido que las tangentes, secantes y demás, después de la definición, o las hacemos con GeoGebra. Los chicos, ninguno lleva computadora, todos están con el celular. Claro. Y me ocurrió que a algunos de ellos, online, sí, con GeoGebra online, y el lugar era geogebra.org, o sea que es el lugar oficial, dibujaban la tangente y la tangente cruzaba en pi sobre 2 perfectamente, y en otros dibujábamos la tangente y era asintótica en pi sobre 2. Y entonces los chicos me decían, y profe, entonces ¿cómo sé yo que está bien lo que estoy haciendo y lo que Lo no? voy a probar eso, es un error Y yo grande. dije, lo voy a preguntar en clase, porque yo no supe qué contestar. No sé por qué. A uno el dibujo quedaba perfecto, bárbaro, y en otro, en pi sobre 2, y pi sobre 2 en menos pi sobre 2, cruzaba. Y me hacía la tangente como por pi, no sé por dónde. Y poníamos de las dos formas, ponía tan, que acá, viste que vos vas a función, tiene TG, Sí, me vengo y la acá. ponía como seno sobre coseno, y de las dos formas las dibujaba mal. Yo no sé si era el celular, en 2 chicos había ocurrido eso. No sé qué pasó. Es medio raro que te pase eso, ¿no? Claro. No me pasó No me había nunca de pasado nunca. dibujar. Además, le pasó a ellos, ni siquiera, Claro. o sea, me llamaron porque me dice, a mí me da mal, a mí me da mal. Y yo le hago cambiar en los ejes, le hago poner con la distancia de pi sobre 2 para que se vea bien, ¿no? Y no supe por qué a ellos les daba así. O nunca escuchaste de a nadie que le hubiera ocurrido una cosa de eso. No, por A ejemplo, mí la primera vez que me ocurre. con GeoGebra por ahí lo que sí te pasa es que algunas cosas es como que tiene poca resolución GeoGebra para verlo. A ver, estoy mirando ahí. Ideal sería que en el eje X cambies a... Tengo pocas cosas que puedo hacer porque como estoy grabando, tengo un montón de claro. barras que no quiero cerrar para no hacer lío y no puedo llegar a tocar todos los botones de GeoGebra. Pero bueno, a ver, No, tenés ahí tu parece que tangente funciona bien, ¿eh? ahí, Porque sí, 1,57, uno y sí, no. pico, Está ahí bien, tenés está bien, está la bien. Está asíntota. bien. Sí. Pero no sé si serán los teléfonos, quizás Lo voy a influyen. probar en el teléfono, Marcela, y te digo, a ver qué pasó. Es raro. Lo que yo te Por decía ahí es que de a veces alguien. nunca lo escuché eso. Lo que me parece que a veces GeoGebra, yo digo, tiene problemas como de resolución, porque bueno, cuando uno trabaja con funciones, ¿no? Y trata de estudiar por ahí, por ejemplo, continuidad de funciones y mirar cosas con detalle, ahí GeoGebra falla, porque
no distingue, ¿no?, cuando un punto está o no está. Por eso digo problemas de resolución, porque vos haces zoom, 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 te acercás al punto y siempre lo ves mal. Pero acá no es el caso de la tangente. Una La vez no me primera vez acuerdo también. qué función con una asíntota vertical yo había graficado, no me acuerdo. Y en realidad, si uno no la miraba, y aún mirándola bien con un zoom grande, parecía una recta vertical en algún momento. Porque está Claro. bien, en vez de ponerla asintótica, la recta vertical, en algún momento la hacía coincidir directamente con la recta vertical. Y ¿está bien? Y Sí, bueno, sí, sí. ahí un poco relacionando con la pregunta tuya de vale la pena explicar, hasta dónde vale la pena explicar cosas, que después uno mismo les dice, hagámoslas con GeoGebra. Pero bueno, a veces, no todo, no todo, pero por ahí cosas básicas vale la pena rescatarlas, ¿no? Porque si uno no sabe que una recta vertical no es el gráfico de una función, a lo mejor uno mira el gráfico y dice, ah, esto se hace vertical en la asíntota, digamos. Y entonces toda la ventaja de usar toda esta tecnología y todos estos desarrollos que son fantásticos, se estropea si uno no lo usa con criterio, ¿no? A ver, si uno va a Confundís hacerlo, el concepto también. Claro. claro, claro, si uno no tiene el concepto, a lo mejor se queda con una cosa, con una información errónea, que son las limitaciones de esto tiene una potencia increíble y también tiene algunas limitaciones. Sí, por Y eso la por ahí, idea siempre de primero saber qué estamos haciendo, ¿no?, y aprenderlo, y después usar como herramienta para completar, ¿no?, y para redondear. Pero uno tiene que saber qué está haciendo, porque si no, después no tiene criterio para decidir si lo que está viendo está bien o está mal, ¿no? Un poco eso es lo que pasa. Pero Sí, sí que es obviamente verdad no lo que... soluciona todo. ¿Cómo? O sea, es igual que la calculadora, que Y la sí, sí. calculadora tampoco lo soluciona todo. Son, digamos, son herramientas que quizás son un poco más avanzadas. Lo que tiene el GeoGebra es la dinámica, o sea, eso es lo lindo. Pero bueno, pero no es magia. Y yo le digo No. eso a los chicos a ver si los conformo, que no es magia. No, además todo el tiempo es un software que todo el tiempo se va actualizando. Entonces uno dice, bueno, tal cosa no funciona, espera que por ahí en una versión más nueva, por ejemplo, la calculadora de cálculo simbólico es relativamente nueva de GeoGebra. Antes no podía poner que derive algo y que me me dé una fórmula de derivada. A medida que pasa el tiempo, hay más cosas que se pueden hacer y algunas que se pueden hacer mejor. Por eso yo digo, me extraña que el comando de factorizar en C se haya perdido en el camino y que no pueda factorizar algunos polinomios fáciles como los cuadráticos, ¿no? Porque bueno, no digo un polinomio de grado 7 que no pueda factorizar, digo un cuadrático que uno tiene una fórmula para calcular sus raíces, de hecho GeoGebra las calcula sin problema y después no las puede aprovechar para hacer la factorización. ¿Volvemos al apunte, Marce? dale, volvemos. En el apunte hay un poco más de recuerdos de lo de la factorización, ¿no? Lo del teorema fundamental del álgebra que decíamos hoy, que si tenemos un polinomio con coeficientes complejos de grado mayor o igual a 1, seguro admite una raíz, seguro admite un z, perdón, perteneciente a C, que sea raíz de ese polinomio. Y entonces, como corolario, si el grado del polinomio es n mayor o igual que 1, tiene exactamente n raíces que no necesariamente son distintas. Y que los únicos polinomios, estoy en el otro corolario, ¿no? Que los únicos polinomios primos de c de x son los polinomios mónicos de grado 1 de la forma x menos z0 con z0 perteneciente a los complejos. Para relacionarlo con lo que decíamos hoy
del análogo, digamos, este tipo de polinomios mónicos de grado 1 son, entre comillas, los análogos a los números primos, con los que uno puede factorizar. Y la multiplicidad es también la cantidad de veces que aparece un número primo en la factorización, si uno lo quiere relacionar. Y lo que hoy observábamos con el ejemplo de que las raíces complejas siempre, si el polinomio tiene coeficientes reales, las raíces complejas siempre aparecen de a 2. Si hay un número complejo con parte imaginaria no nula, que es raíz, su conjugado es raíz, además con la misma multiplicidad. Bueno, pero estos ejercicios son un poco todas estas cosas que estuvimos mirando recién. Lo último que recordamos es lo de binomio de Newton. Entonces, primero, como empezamos hoy con polinomios, con una muy breve reseña histórica, primero la demostración esta geométrica, ¿no? De los dos cuadrados, o sea, del segmento que tiene longitud A más B del cuadrado, que tiene como lado el segmento de longitud A más B, entonces cómo se puede rellenar con un cuadrado del lado A, con un cuadrado del lado B, y con dos rectángulos que tienen la misma área que está por B. Entonces, motivar geométricamente la fórmula de cuadrado de binomio. El área de ese cuadrado, que es A más B al cuadrado, es la suma de las áreas de estos dos cuadrados, más 2 veces el área de este rectángulo. Entonces, bueno, motivando geométricamente la fórmula de cuadrado del binomio, que después uno puede expresar de esta manera, ¿no es cierto? Porque A y B son números cualesquiera, bueno, si los va a interpretar como longitudes, uno piensa que son positivos, pero bueno, en principio uno llega a la generalización esta que está acá, de x más b, igual a x más b por x más b, desarrollado de esta forma, y empezar a pensar en potencias más altas. Entonces pensar, si uno quiere hacer x más b al cubo, pero sabe hacer x más b al cuadrado, entonces lo multiplica por x más b, usa todas las propiedades y llega a la fórmula de cubo de un binomio. Y si uno quiere hacer x más b a la cuarta, como ya vio cómo se hace x más b al cubo, a eso lo multiplica por x más b, y entonces ve cómo se van formando, cómo son los términos de x más b al cubo. Y entonces, de manera recursiva, si uno quiere hacer x más b todo a la n, pero sabe hacer x más b a la n menos 1, lo multiplica por x menos b y trata de encontrar la fórmula para x más b a la n. Esta es una expresión recursiva, si uno sabe calcular una potencia n menos 1, cómo calcular la potencia n. Pero para eso uno, en general, introduce los números combinatorios, porque van a aparecer en ese desarrollo general de x más b a la n. Entonces acá están recordados cómo presenta uno en general los números combinatorios, definiendo primero el factorial de un número natural distinto de 0 y tomando que para 0 lo toma como definición como 1. Y una vez que uno sabe calcular estos factoriales, define el número combinatorio, que si uno lo quiere dar en el contexto de combinatoria, de contar cosas, también, ¿cierto? Lo presenta de esa manera. Acá, si uno está pensando en tratar de dar una expresión para el binomio de Newton, a veces sin mucha motivación, a veces uno lo puede definir así. Y analizar las propiedades que tiene, ¿no? Que en términos de contar casos posibles es muy sencillo. Qué sé yo, por ejemplo esta, ¿no? De la simetría. Si uno tiene n objetos y quiere elegir m, es lo mismo elegir los m que toma o los n menos m que deja. Entonces, hay propiedades de los números combinatorios que por un lado son muy simples de demostrar si uno toma esta definición. Y por otro lado, son muy intuitivos de justificar si uno piensa en el approach de hacer combinatorio, ¿no es cierto? Y
Y esta expresión que está acá, que uno la llama identidad de Pascal, es cómo escribir un número combinatorio en términos de anteriores, digamos, de números combinatorios anteriores, digo yo, con esto menor y esto igual o menor, es lo que uno a veces comenta cuando quiere explicar el triángulo de Pascal, como para motivar cuáles son los coeficientes que van apareciendo en esos desarrollos, vuelvo para atrás, en esos desarrollos de las potencias sucesivas de un binomio, ¿no? Uno ve que el cuadrado de un binomio tiene 3 términos, y los coeficientes, el primero y el último son iguales, y son iguales a 1. Y el del medio, bueno, tiene este coeficiente 2. Uno ve que cuando hace el cubo de un binomio hay 4 términos, el primero y el último, escritos naturalmente a partir de esta cuenta, ¿no? Para no decir los que tienen la potencia enésima de x y de b. Bueno, tienen el coeficiente 1. Y los dos del medio, que son los dos, que si uno quiere decir, bueno, son los que surgen de hacer esta cuenta, o son los que tienen potencias mixtas, ¿no? X cuadrado con b y x con b cuadrado, tienen el mismo coeficiente, que en este caso es 3. Bueno, cuando uno mira la potencia cuarta, de vuelta, un término más, y los primeros, x a la cuarta y b a la cuarta con 1, y de los 3 del medio, hay 2 que tienen 4, y el del medio, digamos, porque son 5 términos, el del medio tiene un 6. Bueno, esos números son esos números combinatorios que uno puede ver en el triángulo de Pascal. Como uno puede observar, 0 tomados de a 0 por definición de los factoriales va a dar 1, 1 tomados de a 0 y 1 tomados de a 1, los dos dan 1. Bueno, acá este da 1, este también, y este da 2, acá este da 1, este da 1, y estos son los 4 que aparecían. ¿Dije bien? ¿Los 4 eran? Los 3. Los 3, ya me perdía, estaba diciendo mal. Los 3 que aparecen acá, ¿no? Estos dos 3. Estaba adelantándome a este 4 con este 6, que son los que aparecen en la quinta línea, ¿no? 1, 4, 6, 4, 1. Esta simetría uno la ve en el triángulo de Pascal, y a veces, bueno, es una curiosidad ver esto. Y entonces, interpretar esos coeficientes como estos números combinatorios, para llegar a la fórmula general del binomio de Newton, pensando en que uno, bueno, sin hacer ninguna demostración, puede tratar de ver cómo se va armando esto, y entonces llegar a que a más b a la n es esta sumatoria, con un índice i, desde 0 hasta n, números combinatorios, de n tomados de ahí, y las potencias de b y de a multiplicadas, de manera tal que en cada término, la suma de los exponentes sea n, ¿no? Análogo a lo que veíamos hoy en producto de polinomios, para el término general, porque esto en esencia, está bien, uno no lo dice así, porque esto uno tendría que pensarlo como un polinomio en 2 variables, como decía hoy Claudia, que se pueden hacer cuentas en GeoGebra. Pero con el x más b, ahí sí, uno puede pensar en un polinomio y pensar que esos números combinatorios aparecen sumados, formando los coeficientes en el producto x más b por sí mismo la cantidad de veces que sea. Bueno, y acá simplemente ejemplos de cómo escribir de manera compacta una potencia muy alta de un polinomio, de cómo buscar, cómo pescar algún coeficiente o algún término, ¿no? Fijándose si yo quiero pescar en un desarrollo, por ejemplo, el que corresponda a una potencia, a la potencia 6, bueno, será cuando toda esta cuenta, que es el exponente de x, sea 6. Entonces será para el i correspondiente a 94, por ejemplo. Acá está propuesto encontrar eso, ¿no? Por ejemplo, para que x a la 110 menos i sea x a la 50, o sea la potencia 50, el i tiene que ser 60. Entonces ahí uno puede pescar en todo este desarrollo, por supuesto sin hacerlo, un término o un coeficiente particular. Y eso es un poco lo que está planteado acá para verificar con GeoGebra, ¿no?
hallar si existe el término de grado 5 acá. Y el sí existe porque, como está x al cuadrado, cuando uno piensa en este desarrollo, va a estar x al cuadrado a la, acá es la potencia 15, 15 menos i. Entonces habrá que ver si en ese tipo de potencias se puede armar un grado 5. Porque, por ejemplo, un grado 3 no se va a armar, porque son solo potencias pares. Entonces, bueno, jugar un poco con eso a partir de la fórmula de binomio de Newton. ¿Está bien? No sé, Claudia, si vos querías comentar algo de esto. No, solamente agregar, bueno, que ahí hay un recurso al final en donde se puede encontrar un desarrollo geométrico del cubo de un binomio, parecido, ¿no?, a la idea del cuadrado de binomio. Y también agregar que GeoGebra calcula números combinatorios, así que uno los puede calcular fácil, pone número combinatorio o CNR y con eso calcula el número combinatorio, cualquier combinatorio fácil. Creo que en el apunte, si subís un poquito, Marce, cuando hablamos de combinatorios, creo que en algún lugar, sí, ahí en la observación 1, 2, 1 Acá. está escrito el comando que pueden usar para calcular números combinatorios. Así que eso también está bueno para hacer algunas cuentas grandes, digamos, y otra vez aprovechar la potencia de cálculo de GeoGebra para calcular combinatorios que a mano no son fáciles, uno siempre los deja expresados, ¿no? Así que con GeoGebra también los puedo calcular. Esto es un poco una aplicación, algo que relaciona un poquito de combinatoria con un poquito de polinomios, ¿no? Y de factorizaciones, porque uno lo podría usar para el caso en donde los polinomios los pueda factorizar como un binomio a alguna potencia. Creo que con eso en esta clase, bueno, los comandos más o menos ya los vimos, es cuestión de sentarse, trabajar y probar con distintos polinomios, los distintos comandos y ver qué pasa. No son ejercicios, digamos, más que para cálculo y para probar los comandos de GeoGebra, los que están en el apunte. Así que ahí tienen libertad para probar y ver si pueden encontrar una regla, a ver cuándo GeoGebra en la versión nueva factoriza o no factoriza. Así que eso creo que con eso es un pantallazo general de polinomios y qué podemos hacer en GeoGebra con polinomios, ¿no? Desde el lado siempre del álgebra, del cálculo simbólico, no del lado analítico del estudio de funciones. Un poquito de eso. ¿Alguna cosa que quieran preguntar? Voy a mirar después lo de la tangente, que me quedó ahí de tarea, a ver qué pasó. Los escuchamos si tienen alguna cosa que quieran agregar, duda para preguntar. Ok, gracias Alejandra. No, creo que es cuestión de sentarse, probar y elegir la versión que a cada uno le quede más cómoda y esa llevarla al aula para que Sí, manejar sí. todo lo mismo. Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Antes de ir a trabajar, probar qué versión conviene en el caso y dependiendo también en lo que esté trabajando, ¿no? Dependiendo del tema. Y sí, claro. sí. Eso creo que es fundamental para que GeoGebra ayude, ¿no? Complete la clase, nos sirva para ver ideas intuitivas
y no para complicar el cálculo, sino, porque si les digo, todo lo pueden hacer con GeoGebra y después no podían, la verdad es que no está bueno. Bueno, gracias, Raúl. Esperemos que sirva el trabajo y bueno, también es un poco de, la idea es ordenar, repasar conocimientos y ordenar lo que podemos ir, el jugo que le podemos ir sacando a GeoGebra y que quede su escrito, porque a veces uno dice, ay sí, yo alguna vez lo hice y no me acuerdo cómo, ¿no? Bueno, por ahí, mirando los ejemplos y los comandos que están en el apunte, y trabajando un poquito, haciendo algunos ejercicios, uno como que fija ideas y se anima a usarlo después en el aula. Bueno, yo las dejo. Gracias por todo, me encantó la clase. La clase de hoy me encantó. Me alegro mucho. Bueno, la clase que viene vamos a trabajar con matrices, así que está bueno trabajar con matrices y después poder aplicar las matrices para resolver sistemas de ecuaciones en la última clase. Bueno, voy a cortar la grabación acá.